Ok, continuamos con la mesa redonda que les había avanzado hace un momento. Mesa redonda que hemos titulado Más allá de los números, el impacto transformador de las auditorías ESG y la inteligencia artificial. Es un tema de plena actualidad, como lo han podido ver, para comprender los desafíos y oportunidades que afrontan las organizaciones en un entorno cada vez más exigente en materia de sostenibilidad, transparencia y transformación digital. Para analizar esta realidad contamos con el siguiente panel. Doña Sonsoles Rubio Reynoso, presidenta del Instituto de Auditores Internos, una institución de la que forman parte 4.100 socios auditores internos que representan el 95% de la profesión. 95%, sí. Nos quedan muy poquitos para ser Casi, el 100%. casi nada. Casi nada. Ella también es responsable de la auditoría interna de Iberdrola. De auditoría interna y riesgos. Correcto. De Iberdrola. Tenemos también a don Gonzalo García Liñán Fraguero, socio de asesoría en riesgos de BDO y verificador en sostenibilidad. Ahora nos explicará qué es esto de verificación en sostenibilidad, porque aquí hablamos todo el tiempo de verificadores, pero no sabemos qué es lo que realmente hacen. Pero no vas a explicar, te voy a llamar de tú, voy a tutear de todos, ¿correcto? Muy bien. También contamos con Gonzalo Navarro Ruiz, es el jefe del área de regulación financiera de la firma Ontier y ha sido también compliance officer. Exacto. Buenos días. Buenos días. Y don Enrique López López, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de la Audiencia Nacional. Se me ha ido la olla antes. Está bien. Es que lo quiero mucho, por eso he dicho Tribunal Supremo, que te estoy adelantando. De la Audiencia Nacional y magistrado de mérito del Tribunal Constitucional. El objetivo de esta mesa es ir más allá del cumplimiento formal de las normas y abrir un debate sobre cómo estas innovaciones, inteligencia artificial incluida, garantizan la responsabilidad y la transparencia y también pueden convertirse en motores de cambio, innovación y competitividad en las organizaciones. Empezamos con Sonsoles. Sonsoles, ¿por qué la función de la auditoría interna se considera cada vez más estratégica dentro de los sistemas de gobierno corporativo? Porque hasta hace unos años, erais reactivos, ahora sois proactivos. ¿Por qué? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Primero, gracias Carlos, gracias Confilegal por invitarnos a estar aquí. Me gustaría introducir, ya lo has comentado un poco, pero el Instituto de Auditores Internos, ¿verdad? Somos una asociación profesional sin ánimo de lucro para impulsar la auditoría interna como función clave del buen gobierno de las organizaciones, ¿verdad? Que tenemos el 95% de los auditores internos. Somos una asociación muy relevante a nivel mundial, somos parte de una cadena, de una asociación internacional y, como sabéis, auditoría interna, a diferencia de otras funciones, somos una profesión. Estamos regulados por unas normas internacionales. Y auditoría interna, decía, es una función clave de buen gobierno. Es el principal soporte que tienen las comisiones de auditoría para el cumplimiento de las amplias responsabilidades que tienen asignadas. Esto ya no voy a entrar en detalles, lo conocerán todos ustedes y me remito también a la guía última de la CNMV que se publicó este año, amplias responsabilidades también en materia de sostenibilidad. Auditoría interna, nosotros, y ese es el cambio que comentas, o sea, somos una función proactiva, una función que da aseguramiento y que da asesoramiento porque estamos enfocados a revisar que los principales riesgos que los que se puede enfrentar una compañía están controlados, que existen sistemas de control que están bien diseñados y están funcionando. Principales riesgos que hace tiempo, cuando yo empecé en auditoría, y no quiero decir cuándo, porque hace unos años, eran básicamente riesgos financieros. Ahora los riesgos que nos afectan no son financieros. La mayoría de los riesgos que nos afectan pueden ser financieros, pero quiero decir, hay muchos más. Sí, les invito a ver un informe que publicamos anualmente, que es el informe Risk in Focus, que se hace con participantes de más de 1.000 personas de las principales empresas europeas y consejeros y grupos de interés, personas en tema de riesgos, que hablan de cuáles son las preocupaciones de las empresas europeas, principales preocupaciones. El informe está en nuestra página web, lo pueden descargar libremente. ¿A qué riesgo nos enfrentamos? Uno de los riesgos relevantes ahí es el tema de la sostenibilidad y el tema del cumplimiento regulatorio. Y ahora hablo de lo que me estás preguntando. El tema del cumplimiento regulatorio, que es uno de los riesgos que más nos preocupa, y que más está preocupando y ha salido antes a las empresas. Porque nosotros sí que creemos desde el Instituto que hay un exceso de regulación y que este exceso de regulación nos puede poner, y de hecho creemos que nos está poniendo en una posición de desventaja competitiva respecto a otras empresas. Esta ley, hablando en concreto de esta ley, está involucrando muchos recursos de las empresas.
Es una ley que para mí es una directiva que va más allá del mero reporting, es una directiva de gestión enmascarada de reporting, porque sí que habla de temas de riesgos y de gestión de riesgos y de debida diligencia, y que creo que ahí los auditores internos tenemos un papel muy relevante, porque los auditores internos sí que tenemos una visión transversal, reportamos al Consejo de Administración a través de la Comisión de Auditoría y conectamos puntos, que muchas veces lo que nos pasa en las empresas es que cada uno trabaja en sus hilos. Y muchas veces nos ponemos como locos, viene una nueva norma, vamos a empezar a hacer esta norma, la debida diligencia, todo es debida diligencia. Pues no, muchas veces tenemos ya cosas dentro de las empresas y auditoría interna en esto tiene un papel muy relevante. Que sois independientes, además. Somos independientes porque reportamos directamente a la Comisión de Auditoría, al Consejo. Que también es independiente. Que también es independiente. Por lo cual, nosotros, quiero decir que mayor independencia tienes que tu sueldo no se vea afectado por ninguno de los resultados de la empresa, quiero decir. No, pues al final nosotros no vemos comprometida, no nos vemos comprometida nuestra opinión por un cambio, por un criterio. Y aquí sí que quería señalar, dentro del punto de vista de la normativa de sostenibilidad, esta nueva ley, que es verdad, se hablaba antes, las empresas están un poco perdidas y aquí sí que hemos liderado desde el Instituto con la CNMV y todos los actores implicados una guía de cómo implantar un sistema de control de la información de sostenibilidad en nuestras empresas. Se hablaba antes y lo contestaba. Estaba Santiago hablando, le preguntaban de la doble materialidad, cómo hacer un ejercicio de doble materialidad, cómo implantarlo. Ahí, pues, liderado con todos los actores relevantes, que son los directores de sostenibilidad, auditor interno, las Big Four y la CNMV, hemos liderado un grupo de trabajo, una guía que estábamos esperando que se aprobara la ley, ya no sé muy bien cuándo lo vamos a hacer, ya está terminada y que ha participado la CNMV. Entonces, eso quería un poco para... Ok. Gonzalo García Liñán, a ver, lo primero de todo, ¿qué supone la figura del verificador en el contexto de la directiva y de la ley y cómo contribuye a la profesionalización del sector? Tú eres verificador, ¿no? ¿En qué consiste tu función? Bueno, buenos días a todos y gracias a Carlos y a Confilegal por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Pues el verificador al final es una pieza clave en este proceso porque al final lo estamos enmarcando todo en reporting, pero esto va más atrás. Como ya he dicho, son soles y es un sistema de gestión y es una normativa cuyo trasfondo deriva en que la organización tiene que tender a ser más sostenible, ¿vale? En base a ello hay unas medidas y luego hay un informe de sostenibilidad que te retrata. Espera un momento, antes de que sigas. Cuando hablamos de sostenibilidad, hay muchas personas aquí en la sala que tienen diferentes conceptos de sostenibilidad. ¿Qué se entiende por sostenibilidad? Pues creo que hay muchas tendencias, ¿vale? La base de todo. La más habitual es la que enfoca a la E, ¿no? A la environmental, ¿no? Que es el tema del medio ambiente, pero no, efectivamente es mucho más amplia. Estamos hablando de temas de governance, estamos hablando de temas de medio ambiente y estamos hablando, y cada vez más importante, de los temas sociales, ¿vale? Vale. Cómo la organización cuida todos sus ámbitos, todo su grupo de interés y el nuevo concepto que incluye la CSRD, que es la cadena de valor, ¿no? Entonces, este ejercicio que tiene que hacer la organización, el reporting es el resultado final, ¿vale? Y ahí entramos los verificadores a decir cuán adecuado y alineado a los estándares y a la normativa es tu informe, pero en verdad lo que estoy diciendo es cómo es tu organización, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa, tú eres auditor interno. Sí. Y también eres verificador, o sea, tiene las dos naturalezas en una. Yo pertenezco al instituto que preside Sonsoles y luego tenemos la vertiente de verificadores de informes sostenibles. O sea, que le haces un listado a la empresa, está bien o está mal, y identificas cualquier tipo de error o de fraude o lo que sea. Con esta verificación se aumenta la posibilidad de descubrir errores o malinterpretaciones. ¿O no? Bueno, no, simplemente el universo de documentación o de información a reportar al mercado es infinitamente superior a lo que establecía la ley de 11/2018, ¿vale? Aproximadamente el conjunto de data points, que es como se conoce en el nuevo argot de sostenibilidad,
a través de tu análisis de doble materialidad tienes que identificar cuáles son materiales para tu organización y para los que salgan materiales, que estamos hablando que el mercado estamos viendo entre 400 y 800 aproximadamente, tienes que reportar una serie de información, ¿vale? Entonces, luego también entra en juego el concepto que incluye el SRC2 sobre los MDR, los Minimum Disclosure Requirements, ¿vale? En que para todo lo que sea material para tu compañía tienes que definir, no solo tienes que decir cómo estás o cómo has estado, porque el cambio de paradigma es que el INFER ha pasado, como los estados financieros, y en el Fondo de Sostenibilidad tienes que hablar también de forma perspectiva, a futuro, ¿vale? Entonces, tú tienes que definir políticas, acciones y objetivos para todo lo que sea material a nivel de sostenibilidad para tu compañía, ¿vale? Por lo cual, no solo es una declaración de cómo estás o cómo estabas, sino de cómo vas a estar y qué tienes pensado para el futuro de tu compañía en materia de sostenibilidad. ¿Todas las empresas grandes tienen el bolsillo profundo para poder afrontar estos cambios? A ver, nuestros clientes evidentemente no están contentos. Esto es No están contentos. Porque creo que la parte de reporting es la bolita de encima del árbol, ¿vale? Sí. Pero yo creo que la que va a sufrir de verdad aquí es la pyme. Entiendo como pyme aquella compañía no gran cotizada. Tenemos un tejido empresarial en el que hay muchas compañías que pueden, no sé, que igual no llegan a 1000 empleados, pero claro, le vas a exigir lo mismo que a un IBEX 35, porque la normativa, la regulación, no distingue en función de si facturas 1000 millones o eres una gran cotizada multinacional, ¿vale? Entonces, creo que la que va a sufrir es la pyme que esté sujeta a esta regulación. Sobre todo el primer año los de más de 500, pero sobre todo el tramo entre 250 y 500 empleados, pues le va a hacer mucho daño a su presupuesto y a sus resultados. Gonzalo Navarro, antes hablaba con Lucía y también con Santiago Durán de que este nuevo panorama en el que nos encontramos va a permitir la eclosión de nuevas multitud de nuevas profesiones o cometidos. Tú tienes una visión muy clara, ¿no? ¿Cómo va a ser ese mundo? Sí, bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Carlos, por invitarnos, por invitarme y participar aquí. Pues efectivamente, totalmente de acuerdo con Lucía. He anotado varias ideas que me han parecido muy relevantes y lo voy a vincular con el tema de conocimientos, que decía Lucía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final en las organizaciones no son conscientes del panorama regulatorio que tenemos, ¿no? Y en un consejo de administración, pues aunque parezca mentira, y sobre todo cuando hablamos de entidades reguladas o entidades cotizadas, ¿no? Bueno, pues realmente te encuentras perfiles que no saben de lo que están hablando, ¿no? Y que no saben la envergadura de esto, ¿no? Entonces ahí es fundamental la figura del auditor. La auditoría interna, la independencia, que comentaba Sonsoles, pero pasa lo mismo con la figura de compliance, ¿no? Un compliance officer, yo lo fui durante 3 años de una entidad regulada y supervisada por la CNMV, bueno, pues tiene una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Y tiene que tener, lógicamente, ese conocimiento y tiene que tener la independencia y además el poder de decirle a un consejo de administración, oiga usted, la norma es esta, tiene que cumplir con esto y si usted no cumple, bueno, pues asuma la responsabilidad, ¿no? Para eso se exigen conocimientos tanto del compliance como de nuevos perfiles que le puedan ayudar, perfiles también en materia de sostenibilidad y que duda cabe que una formación al Consejo de Administración. Pero es que esto no es nuevo, es decir, en cualquier entidad cotizada, en cualquier entidad regulada, para un proceso de autorización ante CNMV se te exige ya que un Consejo de Administración demuestre que el conjunto de sus miembros tiene conocimientos en las diversas áreas a las que se va a dedicar la empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, el Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno de una compañía y tiene una responsabilidad muy relevante, ¿no? Y aquí también me gustaría mencionar el acceso a la información que has preguntado antes a Lucía. Para eso es fundamental que ese compliance tenga acceso a la información. Es que esto no es voluntario, oye, te doy acceso a lo que yo quiero. No, es que yo para poder ejercer mi función
perfectamente, tengo que poder tener acceso a toda la información relevante de la compañía y ser independiente de un consejo de administración, ¿no? Y eso es fundamental. Y se habla antes también, por ejemplo, del greenwashing. Bueno, pues todo eso que estamos hablando, yo creo, y es mi opinión personal, viene efectivamente para garantizar esa transparencia, es decir, para evitar mensajes publicitarios que no se corresponden con la realidad, que son engañosos para el consumidor. Y bueno, y recientemente a finales de noviembre ha habido un pleito de greenwashing, el primero en España, de hecho aquí tengo Lucía Iberdrola, en el que desde Ontier, bueno, pues hemos liderado, hemos participado en ese pleito, ¿no? Y es público. Con lo cual, esto no es mentira. Con uno o con otro, ¿no? En este caso... Yo estoy como presidenta del instituto. De una de las partes, no, pero bueno, o sea, simplemente lo traigo a colación para poner de manifiesto que es que esto está aquí para quedarse y que es una realidad y que este es el primero, pero vamos a ver muchos, ¿no? Pues de todo el tema de ecopostureo, etcétera, porque, bueno, pues porque efectivamente se tiene que exigir a las empresas todo esto que estamos hablando, transparencia y sobre todo que lo que dicen se corresponda con la realidad, ¿no? Enrique López, señor magistrado de Audiencia Nacional. El proyecto de ley que tiene que aprobar el Parlamento contiene una serie de sanciones administrativas que pueden imponerse a las empresas que no cumplan con los requisitos de esta nueva ley, ¿no? ¿Se prevé un rango específico de multas o apercibimientos? También hay posibilidad de aplicar el Código Penal, ¿no? A los que se pasen, ¿o no? Sí, bueno, el proyecto de ley como tal no introduce un elenco específico en cuanto a las empresas de infracciones y sanciones, pero remite a otras regulaciones más generales. Lo que sí, por ejemplo, establece o va a establecer es el régimen de la responsabilidad de los verificadores, homologándolo obviamente a los auditores en función de su diferente naturaleza. Pero, antes de eso me gustaría, bueno, primero agradecerte la invitación y en segundo lugar hacer un análisis previo, pero muy rápido, de dónde estamos. Yo soy favorable a las regulaciones como juez, evidentemente, no podría ser de otra manera, ¿no? A las excesivas, a las redundantes y a las banales, no, evidentemente. Pero aquí hay aspectos muy importantes y hay otros que hay que racionalizar. Y cuento una anécdota muy rápida. Cuando se introdujo la Reserva Penal de las Personas Jurídicas en España en el año 2010, yo participaba en las primeras jornadas nunca participé en las segundas. Siempre, a las segundas ya no me invitaban. Entonces, en las primeras sí, estaba invitado en muchas de ellas. Recuerdo que en una de ellas, con Rodríguez Ramos, decía el catedrático insigne abogado, los defensores de esta responsabilidad cabían en un taxi y yo ya me estoy bajando del taxi. Pero evidentemente se impuso y había que aplicarla, pero yo recuerdo en unas primeras jornadas, cuando vi la gran preocupación que tenían los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, decían, no se preocupen, ustedes tienen que seguir haciendo lo mismo, cumpliendo con el Código Penal, no cometiendo delitos y educando a sus trabajadores para que no cometan delitos y hacer las cosas bien. Y me decían, ya, pero es que por eso me van a cobrar 30.000 euros. Dije, no, yo no estoy trivializando los planes de prevención de riesgos penales. Lo que estoy diciendo es que su filosofía debe ser la misma. Hay que comportarse bien. Entonces, claro, automáticamente quienes financiaban las jornadas me decían, a las segundas no viene, porque lo que hay es que atemorizar al empresario. Hay que atemorizarle, hay que meterle miedo para que... y no, yo creo que hay que poner en valor la regulación sin necesidad de tener que atemorizar a nadie, sino simplemente porque hay que cumplir las cosas y sobre todo las normas. Y hay dos modelos. El modelo europeo efectivamente es el de regulación. Está bien, no cabe duda. Y luego está el modelo americano, que es el de estandarización. Es crear estándares objetivos ya establecidos en ámbitos en los que participan empresarios, juristas, etcétera, y crean modelos de cumplimiento, por ejemplo, en este caso, modelos objetivados, modelos que ya están establecidos, todos por sus acrónimos. Yo cuando hice la mili juré no volver a utilizar acrónimos, pero ahora está todo el mundo utilizando acrónimos. Existen 3 modelos estandarizados en Estados Unidos sobre información de sostenibilidad. Y evidentemente no se trata de imponer, usted no los cumple, pues le voy a poner una sanción o le voy a imponer una responsabilidad administrativa o penal.
No, es que quien los cumpla es mucho más competitivo, va a ser una mejor empresa, mucho más reconocida por sus accionistas, por sus clientes, por sus consumidores, animar a cumplir con esa estandarización sin la necesidad de establecer normas permanentemente sancionadoras. Europa opta por el modelo también, o sea, no quiere decir ni mejor ni peor, es otro modelo, que es el modelo de establecer las directivas para que los Estados las transpongan y se establezcan esa serie de obligaciones como las que aquí va a establecer el proyecto de ley, que es obviamente trasunto de la directiva que impone la obligación de transmitir esa información no financiera. Pero yo voy a poner un dato. Por ejemplo, el contenido del informe de gestión de las empresas que tienen que o deberán de cumplir en su momento cuando entre en vigor esta ley respecto a la sostenibilidad y gobernanza se va a introducir en el artículo 49 bis del Código de Comercio. Es un código que es del año 1885. Estamos reformando una ley del siglo XIX con una norma del siglo XXI. A lo mejor también habría que plantearse cómo legislamos en España y también cómo se legisla en Europa. Y luego yo soy una persona me gustan los conceptos. Antes, y efectivamente estaba de acuerdo, hablaste de diligencia debida, de debida diligencia, puede parecer lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo el deber de diligencia que la diligencia hacia un deber. No es lo mismo. O sea, las palabras importan y el orden, aunque luego nos cambiamos por el inglés, importa y mucho. Concretamente, la última directiva, esta del año 24, la de debida diligencia o diligencia debida, dependiendo de quién. Sí. Es curioso porque utilizan un término traducido al castellano que son efectos adversos en materia de derechos fundamentales, en materia de medio ambiente. Efectos adversos. Cuidado. Ya no hablamos de incumplimiento de normativa. Ya no hablamos de daños causados, sino de efectos adversos. Cuidado con estos términos, porque luego hay que interpretarlos y aplicarlos. En definitiva, la ley impone o va a imponer una serie de obligaciones. Habrá después, por supuesto, las consecuentes infracciones. Hoy por hoy las que están claras son las que se les puede imponer a los verificadores, sin lugar a dudas, como cualquier auditores, y se van a establecer, sobre todo, infracciones en nivel cuando se incumpla la obligación de transparencia. Pero es fundamental que, aunque no asumamos el modelo americano, es fundamental que objetivemos los estándares de información en sostenibilidad, en gobernanza, porque primero, si utilizamos el término de sostenibilidad, antes se veía, aquí podemos dar 20 definiciones. Y respecto a gobernanza, otras 20 definiciones. ¿Introducimos la ley de igualdad en materia de gobernanza? ¿Sí o no? Parece que sí, habría que introducirla. En fin, mira, y ya para terminar, porque me estoy extendiendo, esto es pupurrí así previo, utilizando el ChatGPT. Yo el otro día hice una prueba y digo, soy un panadero. O sea, señor magistrado de Audiencia Nacional utiliza ChatGPT. Por supuesto, y el de pago. El de pago. No, claro, ya hay que ser en serio. No lo utilizo para hacer sentencias, cuidado, pero sí para obtener información. Y dije, a raíz de esta invitación tuya, dije, soy Pepe Martínez, tengo una panadería en Getafe y hasta ahora tengo 80 trabajadores, pero el Corte Inglés y otras marcas me van a comprar pan y voy a contratar 300 trabajadores, con lo cual voy a convertirme en una pyme de 400 trabajadores. Dime todas las legislaciones que tengo que cumplir, las licencias que tengo que obtener y a qué tipo de me voy a someter. Bueno, el ChatGPT me escribió 4 folios. 4 folios, porque no y con esto sí que termino. ¿Estaban bien? Sí, por supuesto. Todas las leyes eran de aplicación y además vamos todas. Pero, por ejemplo, hay una ley en España que es la Ley de Cambio Climático, que ya introduce estándares a las empresas de obligación por ejemplo, de evitación en materia de huella de carbono, etcétera, ¿no? Que ya le están poniendo obligaciones. Entonces, oiga, yo cumpliendo lo que dice la Ley de Cambio Climático, ¿ya tengo mi responsabilidad cubierta o no? Esa es la gran pregunta. ¿Cumpliendo la ley estoy eximido de responsabilidad? Y eso es lo que tenemos que debatir, sinceramente. Sonsoles, ¿qué aporta el conocimiento transversal y estratégico del auditor interno en la toma de decisiones a medio y largo plazo dentro de una organización como, por ejemplo, la tuya o las que
realmente representas? Pues mira, yo creo que auditoría interna, muchas veces en las empresas lo que vemos es que la gente sigue trabajando en silos. Sí, O sea, sí. por mucho que digamos, cada uno tiene su... Y no está mal, porque cada uno pues va a su trabajo, hace... Lo que sí que tiene auditoría interna, que nosotros supervisamos todas las funciones, vemos si todas cumplen con las responsabilidades que tienen, sí que tenemos una visión de lo que está haciendo cada uno y podemos dar un enfoque, ayudar a tomar decisiones de forma más eficiente. Muchas veces, lo comentábamos antes al hablar de la normativa, muchas veces llega una nueva normativa y nos ponemos como locos. O sea, hay que organizar y saber qué es lo que ya tiene la organización. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, conociendo todo lo que se está haciendo dentro de la compañía, sí que tenemos desde una posición más, digamos, elevada. No sabemos más que todos, ni mucho menos, pero sí que sabemos un poco de cada cosa. Y yo creo que eso sí que nos da una visión muy buena a la hora de ayudar a la compañía, por ejemplo, en esta ley, porque además lo que hacemos es, dentro de ese enfoque proactivo que comentabas, lo que hacemos muchas veces es ayudar a la compañía en esos ejercicios de readiness, de estar preparado. O sea, hay una nueva normativa, tenemos esta, pero tenemos NIS 2, tenemos DORA en las entidades, o sea, hay muchísimas normativas. ¿Qué hacemos? Pues oye, se hacen grupos de trabajo, ahí estamos y ayudamos a poner en valor y decir, oye, pues mira, esto no hace falta que lo pongáis, esto está en este lado, esto no sé qué, porque es verdad que si no podemos empezar a partir como de cero cada vez. Y yo creo que eso, desde un punto de vista de eficiencia, fundamental. es muy relevante. Gonzalo García Liñán, el otro día hablando tú y yo, o hablando nosotros, destacabas la falta de talento formado en auditoría y sostenibilidad. Me quedé con esa idea. O sea, ahora mismo va a haber una demanda importante de expertos verificadores de sostenibilidad, pues como tú, pero es que no los hay. Bueno, yo no diría falta de talento, sino que, o sea... falta de expertos en efectivamente, sostenibilidad. o sea, Vale, talento lo ausencia en quitamos. el mercado de perfiles cualificados, ¿vale? Sí, ¿Por qué? venga. Porque al final esto es una regulación que ha entrado muy fuerte, impacta mucho y además es muy exigente en cuanto a recursos. Entonces pasamos de prácticamente hasta hace poco solo las cotizadas demandaban este tipo de perfiles y luego las consultoras y auditoras pues teníamos una serie de perfiles para realizar los trabajos de assurance y ahora este tsunami normativo pues impacta en una demanda ingente de recursos, ¿vale? Entonces yo creo que las escuelas de negocio tienen una buena oportunidad aquí de expandir su mercado y ofrecer nuevos servicios porque es verdad que en los próximos años tiene un impacto en el mercado laboral español bastante importante. Creo que lo ha dicho uno de los Lucía o ponentes Santiago, sí. Es decir, los departamentos de sostenibilidad antiguamente, bueno, hasta hace 4 o 5 años, eran coto exclusivo de los IBEX 35. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a RSC, que es un poco de donde viene todo, Sí. y tenían unos departamentos muy exiguos. O sea, sí había, pero... Y ahora pasamos a que hay un gran universo de corporaciones que necesitan perfiles especialistas, por no hablar de nosotros mismos, que necesitamos ahora mismo pues, muchísimos recursos para este aluvión de trabajos de verificación y también, por otro lado, de quien lo haga de la Tú que eres auditor, ¿por qué te hiciste verificador ¿Viste que el mundo iba por ahí? ¿Viste que había negocio por ahí? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, la legislación y la regulación nos da de comer a algunos, por lo cual no podemos dejar de pasar esas oportunidades de negocio. Gonzalo, ¿qué impacto económico tendrán las exigencias de esto de aseguramiento razonable a partir de 2028 en las empresas europeas? Tú que te conoces muy bien el tema regulatorio, quiero que también me hables también de esas, vamos a decirlo así, ocupaciones emergentes, en la cual tú estás metido en una de ellas. Pues mira, voy a vincularlo todo porque se han comentado varias ideas, tanto por Enrique como por Sonsoles, muy importante. El tema de las sanciones y el tema de los verificadores. Y esto lo voy a vincular con un nuevo reglamento europeo de bonos verdes que ya se aprobó, pero que va a entrar en aplicación justo ya el 21 de diciembre, ¿vale? Y que, bueno, básicamente va a afectar a todas aquellas entidades cotizadas que emitan deuda en mercados, lógicamente, regulados
y que los califiquen como sostenibles o verdes, ¿vale? ¿Por qué me gustaría incidir aquí? Bueno, pues porque toca dos patas. Por un lado, toca el tema de las sanciones y infracciones, ¿no? Y trata de evitar otra vez el ecopostureo, ¿no? ¿Qué persigue? Bueno, pues en esencia persigue que todas aquellas entidades que acuden a los mercados de capitales, que son muchas, para captar financiación vía mercado de capitales y que califiquen esa financiación como verde o sostenible, pues primero, que destinen esos recursos efectivamente a financiar proyectos que efectivamente sean sostenibles y además ahí el reglamento impone tener anualmente unos informes de asignación que deben ser verificados por la figura de otro verificador externo, que además estos verificadores sí que tienen que estar autorizados y registrados en la ESMA, que es la European Securities Market Authority, con lo cual, bueno, pues no es ninguna tontería, ¿no? La CNMV europea. En la CNMV, efectivamente, pero a nivel europeo. Luego, además, les impone tener también, aparte de esos informes de asignación anuales, unos informes que se llaman de impacto, que tiene que publicarse al menos uno durante toda la vida del bono, del instrumento financiero emitido, y que venga a decir, bueno, pues qué impacto ha tenido esa financiación que has captado vía mercado de capitales en el medio ambiente, ¿no? Por así decirlo, en materia de sostenibilidad, ¿no? Y luego en cuanto a administración, en cuanto a infracciones y sanciones, pues ahí entra toda la normativa. Si el emisor está en España, si está a nivel europeo, pues la normativa que aplique en el país de origen de emisión, toda la normativa administrativa, entre ellos, bueno, pues CNMV como supervisor, se imponen sanciones que son muy relevantes. Podemos hablar pues en torno a bastantes millones de euros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es ninguna tontería, ¿no? Esto ya se viene haciendo, es decir, ya hay emisores que emiten, bueno, pues en concreto, pues en el mercado alternativo de renta fija, que es uno de los que gestiona BME, pues yo trabajé 9 años, hacen emisiones verdes o sostenibles, ahora bajo el paraguas de los principios de la ICMA, que es la International Capital Market Association, ¿no? Es decir, no es nada nuevo, el reglamento europeo viene, por así decirlo, a dar homogeneidad, ¿no? Y a garantizar, por ejemplo, el papel de los verificadores externos en esta otra función que creo que es muy relevante, ¿no? No solo en el tema de información sobre sostenibilidad que debe incorporarse en el informe de gestión, sino también en esa verificación, que, bueno, pues que también es una oportunidad para estos verificadores, ¿no? De efectivamente verificar que el emisor pues cumple con todo esto, ¿no? Y no me gustaría no comentar también el tema de la cadena de valor, que creo que es muy importante y que se ha dicho aquí. Esto tampoco es nuevo, es decir, porque ahora se habla de la cadena de valor y parece que es un concepto nuevo, pero es que esto aplica en mucha regulación financiera. Por ejemplo, Sonsoles ha mencionado DORA. DORA es el reglamento de ciberresiliencia que aplica a multitud de empresas, entre ellas entidades financieras, cotizadas. Vamos, el catálogo de entidades obligadas es infinito, por así decirlo, y además entra en aplicación también este enero, ¿no? Y desde el despacho, pues muchos clientes nos preguntan, ¿no? Y DORA, que básicamente viene a decir que, bueno, pues el sujeto obligado principal debe implementar una serie de mecanismos para evitar ataques de ciberseguridad, pero al mismo tiempo le impone supervisar a su cadena de valor. Es decir, con lo cual no afecta solo al sujeto obligado primigenio, por así decirlo, sino que impone obligaciones al resto de la cadena de valor, lo que se comentaba antes, y muchas pymes o muchas entidades que prestan servicios de software, servicios tecnológicos a este tipo de empresas, tanto financieras como cotizadas, como entidades de dinero electrónico, empresas de servicios de criptoactivos, etcétera, pues también se ven sometidas por este reglamento, ¿no? Es decir, el regulador europeo al final replica ese concepto en muchas regulaciones, ¿no? El de cadena de valor. Lo dicho, ser empresario hoy en día es la cosa más difícil del mundo. Dime, Sonsoles. Si me permites un Sí. pequeño comentario, hablabas de coste de la Sí. implementación. Yo creo que además del coste de la verificación, hay un coste muy importante para las empresas que se está pidiendo que la información no financiera tenga el mismo grado de calidad, integridad, trazabilidad
que la información financiera, una información financiera que es muy madura, que nuestras empresas llevan mucho tiempo trabajando, que tenemos sistemas muy potentes, que está muy revisada, que nos encontramos con una información no financiera que, como decía bien Santiago antes, una información a lo mejor más de marketing, que incluso las grandes empresas, o sea, ahora tienes que formar a la gente para que sepan que esa información ahora mismo es relevante, lo que ellos digan sobre cualquier tipo de consumo de gas, consumo de CO2, consumo de agua, que tiene una relevancia. Y luego, aquí no se pueden imaginar usted la ingente cantidad de sistemas que hay. Sí. No es como la información financiera que puedes decir, tenemos 80 sistemas. O sea, aquí el trabajo de intentar que todo esto llegue a un momento de una verificación razonable, o sea, las empresas grandes podremos, a lo mejor, con mucho trabajo, porque está siendo muy difícil para las empresas, porque es tema de cultura también, lo que tiene ahí detrás. Pero las empresas más pequeñas creo que es un reto, es un reto porque no involucra solamente, involucra personas, involucra sistemas de gestión, porque va más allá del reporting, muy relevante. Por eso antes hablábamos, Sonsoles, de que el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en España. Por lo cual, las grandes, bueno, pues pueden más o menos capear el temporal, pero las pequeñas y las medianas es muy difícil. va a ser devastador. Sí. Gonzalo García Viñán dijo el otro día, hablando con él por teléfono, hablábamos preparando este debate sobre la inteligencia artificial, y dijo una frase que se me quedó grabada. Dice la IA, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, pero no va a ser tan pronto. ¿Te acuerdas? Sí. A ver, yo quiero saber vuestra opinión. Bueno, Vamos a escuchar primeramente al magistrado a ver si piensa que sí o que no. Ya ha dicho claramente que no hace sentencias con la inteligencia. Normalmente los magistrados, los jueces, tenemos la última palabra. Cuando hablamos en primer lugar, nuestra autoridad disminuye, porque tenemos la misma que cualquiera que está opinando aquí, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la filosofía, la historia. Casi todo está inventado, a pesar de lo que muchos crean. Aunque no tiene que ver, cuando se inventó la máquina de vapor, el hombre aumentó exponencialmente su capacidad de destruir, construir, viajar, etcétera, exponencialmente. Nadie podía imaginarse hasta el siglo XIX que podías cruzar el Atlántico en 4 días. Nadie. Nadie podía imaginarse que podía ser un movimiento de tierras, de toneladas y toneladas y toneladas. Imaginaron los egipcios cuando hicieron las pirámides con una máquina de vapor. Nadie podía imaginarse que podías transportar en una máquina por ferrocarril toneladas y toneladas de mercancía. Eso cambió exponencialmente, no aspectos meramente técnicos, sino aspectos filosóficos, aspectos ideológicos. Modelo de empresa, hubo que crear una normativa para evitar la explotación en el mundo laboral, etcétera. Todo eso fue lo que ahora se llama algo absolutamente disruptivo. La diferencia es que en la inteligencia artificial, sobre todo en la generativa, que va a aumentar exponencialmente la capacidad del hombre para poder realizar obras de ingenio, etcétera, para poder tomar decisiones, etcétera. El problema es cuando la inteligencia artificial generativa determine decisiones del propio ser humano. Pero eso es otro tema. Lo que es cierto es que lo importante es que gracias a estas nuevas tecnologías, que no deja de ser la tecnología, vamos a poder realizar grandes estudios de datos en muy poco tiempo. Y concretamente en materia de sostenibilidad es básico, porque el ingente número de datos que se va a tener que trabajar en materia de sostenibilidad, tal cual lo plantea el marco legislativo europeo, va a exigir precisamente herramientas de inteligencia artificial. Pero no olvidemos, aunque esto es otra cosa al margen, a mí no me importa tanto la regulación. Europa ya ha hecho su regulación, su reglamento. Ya estamos todos mucho más protegidos en Europa que en Estados Unidos, entre comillas, ante la inteligencia artificial. Lo que me preocupa es cuándo yo puedo conocer y, de alguna manera, defenderme ante los tribunales, donde sea, del algoritmo utilizado. Que ahí es donde está la cuestión, el algoritmo que se utiliza y cuándo yo puedo conocer realmente el algoritmo, que está protegido por propiedad intelectual. Por eso insisto, esto es un debate que hay pero que ya está aquí y que se está aplicando sin lugar a dudas, y que en materia de sostenibilidad se va a requerir por parte de los verificadores herramientas de inteligencia artificial para poder tratar la cantidad de datos, porque no olvidemos, y os termino, que el objetivo de la directiva y que nuestra legislación va a trasladar es el tratamiento de información verificable, objetiva,
Y de verdad, yo les llamo la atención. Léanse el proyecto del artículo 49 bis, por un ejemplo, del Código de Comercio, cuando habla el informe de la resiliencia del modelo de negocio. Cuidado, el término. Resiliencia del modelo de negocio. La cadena de valor hay que objetivarla, porque aquí hablamos de cadena de valor como que es un concepto que todos conocemos y que todos tratamos de igual manera. No, en absoluto. Hay muchas versiones sobre lo que se entiende que es la cadena de valor. Y luego acomodar la actividad de la empresa o de la actividad empresarial a las normas del famoso Acuerdo de París, del 1,5 grados centígrados de aumento, eso al panadero de Getafe le cuesta mucho entenderlo. Sí. Pero vamos a tener que explicarlo. Es así. A ver, Gonzalo, que la IA va a cambiar el mundo, pero no va a ser tan pronto. Sí. Matizo mi respuesta. No, explícala. A ver, yo creo que aquí hay dos ámbitos. Uno es la inteligencia artificial aplicada por las personas físicas, ¿vale? Y otra por las personas corporativas, o sea, por las corporaciones. Vale. Y luego tenemos el matiz de la generativa y lo que es un machine learning, llámale como quieras, que nos ayuda en nuestros procesos, ¿vale? Yo creo que la personal no aplica tanto. Todos le preguntamos a ChatGPT qué le regala a mi mujer por su cumpleaños, pero bueno, eso es un tema que igual no aplica ahora. Pero en la parte corporativa nosotros tenemos dentro de nuestra área de riesgos de BDO, tenemos un departamento de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, después de hablar contigo, estoy hablando con el director para pedir un poquito más de información del mercado y de los clientes, ¿vale? O sea, aquí hay dos grandes riesgos. Por un lado... Dos grandes riesgos. Sí. Vale. Uno es qué hay detrás del algoritmo a día de hoy. Y otro es qué pasa con mis datos, ¿vale? Entonces, en base a un estudio te das cuenta que todas las grandes corporaciones y nuestros clientes, prácticamente todo el mundo tiene Copilot de Microsoft. ¿Por qué? Porque tiene una gran corporación detrás. Entonces, como no sé muy bien lo que es ni cómo funciona, por lo menos tengo a Microsoft detrás, ¿vale? O sea, como tener el Corte Inglés. Vale. Efectivamente. Es decir, yo me confío en que quien me lo está proporcionando pues es un fiable y no es un player nuevo al que no tengo. Y segundo, luego está la no generativa, no queda tanto problema porque simplemente te ayuda en tu día a día, ¿vale? Pero la generativa es qué pasa con mis datos. Todos trabajan en entorno cerrado. Nadie quiere dar sus datos al exterior porque la inteligencia artificial se retroalimenta con toda la información que hay en el mercado. Entonces, si tú lo abres y trabajas en entorno abierto, es verdad que alimentas a la herramienta para que todo el mundo tenga más información, pero claro, estás dándole ventaja competitiva. O sea, yo estoy, por ejemplo, en Iberdrola y quiero hacer un informe sobre los competidores y pregunto por Repsol. Y si Repsol ha subido esa información o al revés, me va a dar la información que Iberdrola o Repsol ha subido. Si en Iberdrola tenemos capado ChatGPT. Por tema de seguridad, lo que estaba diciendo él. O sea, vamos en entornos seguros Copilot, que es lo que están haciendo todas las empresas. Vale. Está capado en la mayoría de las empresas que conozco yo. Vale. ¿No? Y luego que es lo que comentabas. Efectivamente. Y luego hay otro tema que para mí es en mi opinión, retrasa mucho porque no va a ser tan rápido, que es el tema corporativo. Es decir, si yo automatizo todos mis procesos y lo baso todo en inteligencia artificial y me va muy bien, ¿qué hago con mis empleados? Y además yo creo que trasciende no solo a lo corporativo, sino también al entorno país. Es decir, ¿qué hago con, no sé, si yo eficiento mis procesos y todo lo hago a través de máquinas, ¿de qué vive mi gente, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es una reflexión un poquito más amplia, con la que creo que hace no mucho hubo como un comunicado conjunto de los grandes gurús mundiales que yo creo que se asustaron un poco del avance que estaba teniendo la inteligencia artificial y echaron un poco para el freno diciendo, oye, vamos a ir paso a paso. Que puede quitar trabajo, puede quitar puesto de trabajo. Solo una cuestión por aclarar, ¿no? Y no por contradecir, ni mucho menos. Es muy conocido el joven londinense John Ludd, ¿no? Que creó el famoso ludismo, que fue aquella filosofía que estaba en contra de la máquina de... Lo pongo el ejemplo, que es que la máquina de vapor, que acaba con los telares, y de repente había una mano de obra en Londres que no de la noche a la mañana, la distribución antes era más lenta, pero en un periodo de tiempo que para la época debía ser muy rápido, se encontraron sin trabajo. Porque los telares ya no hacía falta personas que tal, en fin, de repente todo lo hacía la máquina. Exactamente lo mismo que ahora. Sí. Exactamente. El John Ludd famoso se dedicaba a quemar los telares de máquina de vapor y creó el ludismo, que era estar en contra de la modernidad. Quiero decir con esto que yo, estando de acuerdo,
lo que es evidente es que a su vez están generándose nuevos trabajos. Totalmente. En España hace falta 1 millón de personas que sepan que tengan conocimientos de informática. 1 millón. No ingenieros, sino en fin, personas que se dediquen a esto. O sea, que esto es así. O sea, y cuando se crea la máquina de vapor y empiezan los primeros vehículos, surge el riesgo y hay que regular. Pero el semáforo se inventó en el 28. Primero dejaron que los coches circularan y luego uno dijo, vamos a hacer semáforos. Pero claro, hacer semáforo el primer día hubiera sido un error. Sonsole, a vosotros os preocupa bastante no solamente el hecho de que vuestros datos se puedan filtrar y se puedan conocer fuera, por eso lo tenéis capado. Bueno, creo que todas las empresas grandes que yo conozco. La ciberseguridad es fundamental también, ¿no? En este caso. Porque Claro. nadie habla de ciberseguridad en todo esto, pero si entra en funcionamiento pues los blockchains, la automatización, etcétera, etcétera, evidentemente por ahí se van a meter el lado oscuro de la red, ¿no? Claro, yo creo que en la inteligencia artificial, y estoy de acuerdo, lo que hay que hacer es poner controles. No hay que poner controles, pero no se puede poner con puertas al campo, obviamente. Es un acelerador de riesgos. Yo creo que la inteligencia artificial acelera riesgos y también acelera oportunidades. Sí. O sea, Todo, y incide muchísimo, está muy relacionada con la ciberseguridad, que está muy relacionada con la digitalización que están sufriendo las empresas. Si escribiéramos todos en piel de toro, como hace unos años, no tendríamos riesgo de ciberseguridad, tendríamos riesgo de que nos viniera el de la caverna de al lado y nos robara nuestra piel de toro. ¿No? Entonces, al final, si tenemos la inteligencia artificial, ¿qué hay que hacer? Gobernarla. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las empresas? Montando, liderado por auditoría interna también, modelos de control. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, esa inteligencia artificial, me parecía muy interesante lo que comentabas, Enrique, pues habrá que saber en un juez, o sea, ese algoritmo, y en eso estamos auditoría interna, tenemos que tener skills y gente, porque ha cambiado totalmente el perfil de auditoría interna, que sea capaz de auditar, y mis auditores ahora lo que yo estoy cogiendo es gente analista de datos, científicos de datos, matemáticos, ingenieros, gente capaz de auditar los algoritmos y que también nos está cambiando. Un poco se comentaba también, lo comentaba Santiago, el enfoque de nuestros trabajos. Damos un aseguramiento mucho mayor porque voy a trabajar con una muestra de 3 facturas y yo puedo descargarme una base de datos. Pero es verdad que creo que hay que empezar y poniendo control y no solamente, aparte de cumplir la normativa, otra normativa más, que es el reglamento de la IA que tenemos ahí, pues hay que mirar también dónde estamos poniendo esa IA. Si la ponemos en un proceso que sea crítico para la empresa, pues mucho ojo, porque si no es lo mismo ponerlo ahí que en un proceso que no es crítico. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es mirar, controlar, establecer entornos de control, modelos de control y trabajar en entornos controlados. Gonzalo, y ir evolucionando. Gonzalo, ¿tú en Ontier utilizáis inteligencia artificial? Pues sí, utilizamos inteligencia artificial y Copilot, ¿a que sí? y Hay a mí Copilot. Y precisamente, mira, hay también una labor didáctica especialmente con los abogados más jóvenes, ¿no? Que pues a lo mejor te encuentran un abogado que se coge y se sube un contrato de no sé qué a ChatGPT y oye, cuidado. Entonces, es una labor de, bueno, pues lo que decía Sonsoles, ¿no? De establecer políticas internas, decir, oye, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, se pueden usar las herramientas de esta forma, sobre todo de concienciación de la gente más joven de que hay información confidencial que no sabes dónde acaba, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Y luego, por ejemplo, que lo mencionaba también Sonsoles, el reglamento de IA. Bueno, pues el reglamento de IA al final también, que ya está aprobado, persigue eso, ¿no? Persigue que haya una evaluación previa de, oye, ¿dónde voy a aplicar la inteligencia artificial? Y si el tipo de servicio que voy a lanzar con IA pues se puede catalogar como de alto riesgo, de medio riesgo o de bajo riesgo, porque en función de que sea uno u otro, tendré que cumplir con una serie de obligaciones, lógicamente más restrictivas o menos restrictivas, en función del nivel de riesgo que tenga. Y esto además, bueno, pues totalmente de acuerdo con Enrique, ¿no? Va a haber nuevos empleos, va a haber nuevos perfiles. Lo comentaba antes Lucía. Espera. Gonzalo dice que evidentemente puede haber un montón de puestos de trabajo que van a desaparecer. No, yo he dicho que a nivel social, a nivel gubernamental, no era mi opinión, que creo que no hay mucho interés por parte de los estamentos altos de que la inteligencia artificial
avance todo lo rápido que puede avanzar. Porque hay una transformación social detrás que si no la hace de forma compasada y no crea nuevos perfiles, pues puedes tener un grave problema social con... No que yo soy partidario de que vaya todo lo rápido que Gonzalo, es que esa idea de que la inteligencia artificial puede restar puestos de trabajo, pues también contrasta con la otra idea de que evidentemente la aparición de la inteligencia artificial crea nuevos puestos de trabajo, más técnicos, más especialistas, más cualificados y más todo. Es una nueva, vamos a decirle así, forma de sacerdocio. O sea, para mí es indudable que va a haber desaparición de puestos de trabajo, pero por la propia revolución, ¿no? Lo hemos vivido a lo largo de la historia del ser humano. O sea, yo el otro día veía, por ejemplo, Mary Poppins con mi hija y aparecía, es que era súper ilustrativo, porque aparecía un señor que se dedicaba en Londres, en 1800 y pico, a encender las farolas y apagarlas, Sí, tal claro. cual. Claro. O el ascensorista antes que estaba en el ascensor para acompañar a la gente, ¿no? Es indudable que va a haber desaparición de puestos de trabajo, pero va a haber nuevos puestos que se van a crear porque se demandan nuevas capacidades y yo creo que también se demandan nuevas habilidades. Y Lucía lo comentaba antes, ¿no? Tú puedes, o sea, los abogados y cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de usar una herramienta de ella, oye, formularle una pregunta correctamente y que te dé mucha información. Pero ojo, luego tiene que haber un profesional detrás que analice esa información y que la utilice con base en su conocimiento, porque esa información no siempre es correcta o es incompleta o no aplica al justo caso concreto que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa labor de interpretación que te facilita la vida, indudablemente, porque además en el mundo regulatorio... ¿Cuál utilizas? Yo, pues mira, lo utilizo, pues el ejemplo que ha puesto Enrique me gusta mucho. Formulas una pregunta para saber cuánta normativa hay para un caso concreto, porque la normativa es abrumadora. O sea, y cada día tenemos más. ¿Una IA cerrada o una IA abierta? No, cerrada, vamos. Cerrada. Bueno, pero luego, o sea, te quiero decir, al formular una pregunta así no pasa nada porque no estás compartiendo información confidencial. Ahí puedes utilizar ChatGPT sin ningún problema. El problema es cuando tú, pues en un traductor, que también se ha comentado antes, ¿no? Si subes un documento en abierto que tiene información confidencial, ahí tienes un problema porque no sabes dónde acaba esa información. Si tú formulas una pregunta, oye, ¿qué regulación aplica, pues por ejemplo, en materia de sostenibilidad? Pues te saldrá un chorro así que te enumerará 10 leyes y a lo mejor de las 10 leyes a tu caso concreto pues se aplican 5. O, por ejemplo, ¿ha entrado en aplicación la ley tal? Bueno, pues eso es muy relevante porque vivimos en un mundo en el que no solo tenemos la regulación nacional, no olvidemos, tenemos la regulación europea, que es muy grande en todos los sectores y que tenemos al regulador europeo que cada día está aprobando un nuevo reglamento o un nuevo reglamento de ejecución de segundo nivel del reglamento o un ITS de tercer nivel del reglamento ya aprobado o unas guidelines de ESMA de no sé qué. O sea, es brutal. Enrique, hay una opinión generalizada de que los jueces no tienen ni pajolera idea de esto de tecnología ni nada por el estilo. Yo creo que vamos. Y que cuando van los casos a los tribunales, pues que a por pipas. Esto no es cierto, ¿verdad? Vamos a ver, de aquel magistrado, que no digo nombres, que en el año 95, más o menos, cuando el Consejo General del Poder Judicial puso un ordenador, un PC, en todos los despachos de magistrados de toda España, y le preguntaron que dónde lo ponían, dice, donde no moleste, de aquel magistrado a la carrera judicial actual es un mundo lo que hay. O sea, la carrera judicial actual, pero no solo los jóvenes, los que ya estamos en término, en esa fase de término. O sea, todos manejamos nuevas tecnologías, la inmensa mayoría. Quizás somos menos duchos en idiomas, pero hoy la carrera judicial, la moderna, de 50, 40, 30, todos manejan idiomas. Una carrera judicial moderna que está en el mundo y además muy formada, porque en España se sigue exigiendo, afortunadamente, grandes conocimientos jurídicos para ser juez, que es lo fundamental. Luego, aparte de eso, saber idiomas, saber tecnologías, también es fundamental, pero sobre todo saber derecho, que es para lo que te pagan, para saber derecho y aplicar el Doy fe que en la Audiencia Nacional, por ejemplo, aparte de tú que te manejas con esto, el ChatGPT y demás, tenéis algunos compañeros como Joaquín Delgado, como Eloy Velasco, que superan con creces a muchos
técnicos. Oye, yo no creo que haya ningún magistrado, por no decir la inmensa mayoría, que no utilice programas informáticos, ya no solo los típicos, los tradicionales de elaboración de textos y demás, pero que no utilice, por supuesto, las bases de datos jurídicas. Yo cuando yo ingreso en la carrera judicial en el año con Pablo Llarena, que somos en promoción, por cierto, lo digo para que, oye, en fin, para que sepamos que somos igual de jóvenes. ¿En qué año? ¿En qué año fue? Año 89, ¿no? Vale. Yo recuerdo que conseguí una sentencia del Supremo en un pueblito, como yo estaba en Arzúa, en Galicia, era un signo de erudición. O sea, citar una sentencia del Supremo de ese año eras un erudito jurídico. Estabas citando la última sentencia. Te llegaba aquella recopilación que había de sentencias, te llegaban a los 6 meses, 7 meses. Cuando tenías un amigo en el Supremo, oye, mándame por fax la última resolución. Bueno, la citabas en la sentencia, eras la envidia de toda la carrera judicial, en mi caso en Galicia, donde comencé. Eso hoy en día cualquier juez maneja bases de datos y coges una sentencia, vas al buscador de Word, buscas la palabra, te aparece donde... Bueno, en fin, quiero decir que estoy poniendo ejemplos absolutamente rudimentarios ya en lo que es hoy. Yo, por ejemplo, lo que no hago nunca, por supuesto, cuando decía que no utilizo ChatGPT para sentencias, pero por una razón muy sencilla. Yo jamás metería una sentencia en el ChatGPT con datos que afectan a partes. O sea, es una locura. Cuestión diferente es que le haga preguntas y de repente el otro día estaba haciendo una pregunta jurídica y me remite un artículo de un tal Enrique López que en el Confilegal, por cierto. Y yo lo había olvidado. Y me cita a mí mismo, me dice, tú dijiste esto hace tal, en fin, o sea, pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido, no cabe duda, como todo eso, efectivamente, con eso, pero no con publicar en Confilegal, que son dos cosas diferentes. No, el artículo estaba en Confilegal y me lo recordó el ChatGPT sobre el tema que estaba tratando, que un tal Enrique López había dicho en Confilegal esto. O sea, estamos de acuerdo, lógicamente, en que está por venir la IA, pero que tiene que saberse concretamente los sesgos que tiene, conocer lo que contiene la caja negra para que ello pueda operar con asiduidad y con eficacia, ¿no? Vale, sí, y yo podría también, Carlos, en eso, si me permite, solo un inciso, que no se suele hablar de ello, el coste de la IA. La IA no es barata. No es barata, la IA generativa no es barata, por lo cual dentro de los modelos de control de las empresas se debe analizar qué beneficios da versus el coste, porque no podemos volvernos locos implantando IA. Porque no es barato. Esto va a cuenta de los beneficios de la empresa, claro, evidentemente, claro. ¿No? Y yo supongo que las grandes empresas pues tendrán su beneficio, pero que deberán tener más. Bueno, tienes que ver, claro, bueno, es que tú tienes que ver siempre qué beneficios tiene implantar algo. O sea, si tú vas a gastar en una tecnología que puede tener su determinado riesgo, como estamos viendo, y que tienes que explicar que no sé qué, tendrás que ver si realmente es eficiente. Es como cualquier tecnología al final. Coste-oportunidad. Cualquier coste-oportunidad, cualquier decisión de negocio que tomes, pues al final implantaría en un proceso, es una decisión. Pues, pero que no se olvide, quiero decir, porque con IA siempre se va y no es barata la IA. Está claro. Lo que sí me gustaría, Carlos, decir una cosa, que es, aunque sea echar valores contra mi antigua, hace poco responsabilidad política, ¿no? Las administraciones, la europea, las administraciones en general, se imponen a través de la normativa toda esta serie de obligaciones que no se impone a sí misma. Sí. Es curioso. Y es un debate que tenemos que abrir también. Yo cuando fui consejero de Justicia, una de mis obsesiones era que todos los edificios que se construyan en mi época fueran autosuficientes energéticamente, pero porque me lo imponía yo o porque lo imponía un modelo de construcción, normas de construcción, pero no porque ninguna norma le impusiera a la Administración este tipo de obligaciones que le estamos imponiendo al empresario privado. Yo creo que también ha llegado el momento de que la Administración asuma también ese papel y se ponga en primer lugar, o sea, que haga un rol de sostenible. Yo puedo tener un edificio de juzgados aquí, con normas de sostenibilidad mínimas, y al lado un despacho de abogados al que le exijo que me diga cuánta agua consume, cuánta energía consume del propio edificio, cuánta acude a la red externa, cuánto papel consume, etcétera. Yo creo que ha llegado el momento que la Administración tiene que someterse a sus propias normas, a las que le impone al empresario privado. Pues se supone que en la nueva Ciudad de la Justicia que van a abrir tendrán que ser sostenibles. Todo. Lo que tenemos ahora mismo no es sostenible. El proyecto que prácticamente recoge el que yo dejé, evidentemente era la primera condición de esos edificios, que fueran autosostenibles energéticamente, por supuesto, edificios modernos y que generaran su... Pero insisto, tampoco, y yo estoy de acuerdo con lo que decía antes, le estamos poniendo excesivo énfasis a la materia relacionada con el medio ambiente. Y es cierto, o sea, ver el Código de Comercio una alusión al 1,5 grados centígrados y al Acuerdo de París llama la atención.
Llama la atención el Código de Comercio. 1885 tiene una norma que habla del objetivo del acuerdo del Tratado de París. Pero sí que es cierto que afecta a muchas más materias. Pero es que todo está inventado. Cuando en esta nueva directiva de diligencia de vida hablamos de cómo afecta la actividad empresarial a derechos fundamentales, fue una de las derivadas que ocurrió con la primera revolución industrial, cuando se vio rápidamente cómo afectaba a derechos laborales, que no existían, y hubo que crear los derechos laborales para proteger al trabajador frente a lo que en ese momento era la explotación por parte de determinados empresarios. Ya está, o sea, es decir, esa filosofía es la que tiene que regir hoy cualquier cambio. Yo os pongo un ejemplo y ya cierro con esto. De verdad, es una aberración, pero lo abro para el debate, ¿no? Sobre todo los laboralistas me matarían, ¿no? Hoy tenemos dos modelos de trabajadores: trabajador autónomo, trabajador por cuenta ajena. Esos son los modelos. El autónomo puede ser empresario, pero es autónomo, ¿no? Y no hay más modelos. Y se abrió el debate con los famosos riders, ¿no? Que está bien resuelto, yo creo que bien resuelto por la jurisprudencia. Pero no ha llegado el momento de empezar a pensar en un tercer genus. No ha llegado el momento de empezar a adaptar una relación laboral que supere lo que es el trabajador autónomo y los trabajadores por cuenta ajena, y crear una tercera categoría, porque a lo mejor es que estamos obsoletos en materia contractual en el mundo laboral. Sencillamente es que es curioso a veces cómo se confunde el concepto progresista y progreso, y qué mal se utiliza. Bueno, estamos llegando al final del debate y me parece muy interesante, pero no quiero que os marchéis sin daros la palabra por última vez y que, bueno, preciséis aquellos puntos que consideréis esenciales, que queden claros de cara a sintetizar lo que hemos hablado aquí. Sonsoles, tú primero. Bueno, pues yo diría que auditoría interna tiene un papel relevante en esta normativa, igual que en todas las normativas que vengan, que nuestro papel es ayudar a la empresa, asegurar que los riesgos principales a los que se enfrenta están controlados, que esos controles funcionan y que ese es una función proactiva para asegurar y anticipar riesgos y problemas futuros. Y la IA, pues bueno, ha venido ahí, está para quedarse y habrá que manejarla dentro de un ambiente de control. Gonzalo. Bueno, como verificador creo que estamos en un año de reto, como primer año como supuesto primer año con una nueva regulación en vigor. Creo que va a ser un año muy importante, es un cambio de paradigma bastante retador, y desde el punto de vista de verificador pues vamos a ser lo más razonables posible, siempre guardando nuestro principio de fidelidad, de integridad y de completitud, y pedimos a nuestros organismos reguladores también ayuda en este proceso de transición. Gonzalo Navarro. Pues mira, yo diría que con el panorama regulatorio que venimos teniendo desde hace muchos años y que no parece que vaya en disminución, sino más bien en aumento, como abogado, pues la importancia de tener en mente siempre esa regulación, ¿no? Y de anticiparnos a la regulación para cumplir a priori, ¿no? No para cumplir a posteriori, sobre todo para evitar lo que comentaba Sonsoles, ¿no? Riesgos, ¿vale? Porque al final los riesgos se traducen en costes para la empresa, ¿no? En sanciones. Y creo que ese es el papel del abogado, ¿no? En asesorar bien al cliente para evitarle los riesgos, ¿no? Y un coste que se materialice en una sanción. Y no solo sanción económica, que es importante, que duda cabe, sino también hay un coste muy importante que es el coste reputacional, ¿vale? El coste de salir en medios de comunicación para una empresa pues es muy importante, ¿vale? Salir mal, quieres decir. Salir mal, claro. Salir mal en la foto, no salir bien. El riesgo reputacional que no se habla creo que es muy, muy relevante, incluso muchas veces más que ese coste económico de una sanción, porque el riesgo reputacional te hace, bueno, pues perder clientes o perder inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un coste que hay que tener también en cuenta, y eso se evita, bueno, pues siendo cumplidores, ¿no? con la normativa, ¿no? Enrique, cierras tú. Sí, toda regulación es un instrumento que busca objetivos y persigue fines. No convirtamos la regulación en el objetivo y en el fin. Y hagamos que la regulación sea asumida, expliquémosla bien, acertemos en la regulación
para que en este caso el empresario, que es al que va dirigida, lo vea como una oportunidad de poder competir en mejores condiciones que quien no cumpla con esa regulación. Creo que ese es el objetivo fundamental. Tenemos que conseguir que el empresario asuma que estos instrumentos, si los cumple, va a poder competir, insisto, mejor que quien no cumpla. Y luego un ruego al legislador, el Código Penal, para esto que no lo toque de momento. Ya existe el delito de estafa, que puede perfectamente aplicarse en el caso del postureo en materia ecológica, ya existe el delito de falsedad en documento mercantil, existen ya una serie de delitos que ya está protegido el bien jurídico. Luego vamos a ver cómo evoluciona y ya pensamos si hace falta introducir un tipo específico en el Código Penal, pero de momento vamos a dejarlo como está.